en lo que es la literatura occidental, acá, ¿cierto? Porque la Odisea y la Ilíada son como las primeras manifestaciones de la literatura occidental. Entonces estaría en la Odisea, ¿ah? Esta primera manifestación, ¿ah? De un viaje al inframundo. Ujú. Entonces, ¿dónde habría una primera manifestación, del contacto entre los vivos y los muertos? En la literatura occidental, en la Odisea, ¿cierto? En el canto 11. Ujú. Esta es una cita de un filósofo que a lo mejor muchos de ustedes conocen, los que van a filosofía. Un filósofo francés que no tiene nombre francés, pero es francés, Vladimir Yankelevich, que el 2002 escribe este libro precioso que se llama La muerte. Y él dice en este libro, reflexionando eh, sobre distintos aspectos de la muerte, y después nosotros podemos quizás vincularlo, ¿no?, a lo que pasa con la literatura. ¿Mm? Él dice que, claro, claro, ahí está la Divina Comedia, el viaje al infierno, al paraíso. Ahí es interesante porque en Dante, como está todo el tema también religioso, y hay otros espacios, aparecen otros espacios extraterrenos. Acá en la época de Homero hay un espacio extraterreno, y ese espacio es el Hades, que es lo que después va a corresponder al infierno. ¿Por qué? Porque es un mundo feo, como habíamos dicho, ¿cierto? Un mundo de sufrimiento, un mundo frío, un mundo oscuro. Ujú. Y ese era el único mundo. Ahí se iban los muertos, al Hades. Y no hay más, no hay otro espacio. Y luego empiezan a aparecer otros espacios extraterrenos. Ya no va a ser solo el Hades, que después se va a pasar a nombrar infierno, va a ser el viaje al purgatorio, va a ser el viaje al paraíso. Ujú. Y eso se ve también, se amplía, ¿ah?, notablemente, en la Divina Comedia. Ujú. Entonces, Vladimir Yankelevich en este libro, se propone algo al principio bien interesante, que es anular esta relación antónima, entre la vida y la muerte. Pensemos de repente así como en el colegio, como nosotros aprendíamos estas relaciones de sinónimos y antónimos, como lo contrario de vivir, morir, lo contrario de muerto, vivo. Y él dice, no, es que no son antónimos porque no hay contraposición entre ambos sucesos, porque ambos sucesos, como el vivir y el morir, no son parte del mismo universo. Entonces Yankelevich dice, lo contrario de vivir no es morir, lo contrario de vivir es no vivir. ¿M? Entonces, de este mismo modo, hay diversos textos, que nos llevan al ámbito de la muerte, en algún sentido, ¿cierto? Y que son una apelación a nuestra conciencia de existir. ¿Ah? Y no es para hablar de la muerte finalmente, es como para poder hablar sobre la vida, y cuestionar nuestra actitud frente a la vida. ¿Ya? Y eso es lo que pasa con muchos textos, ¿cierto? Que finalmente abordan, la experiencia de la muerte. La literatura y el arte en general van a ser eh, un espacio privilegiado entonces, como dice acá, para poder mantener, o ahondar, en esta vitalidad post-mortem, porque la literatura, así como el arte en general, puede ser la pintura, la escultura, luego, no sé, en otras épocas, em, un dibujo, una imagen, etcétera, pero la literatura nos va a permitir, ya desde la época de Homero, desde la época de la Odisea, nos va a permitir este intercambio simbólico, entre la vida y la muerte, porque la literatura nos va a empezar a llevar, al mundo de ultratumba, o nos va a traer a los muertos de regreso. En la literatura Grecia antigua, pero también clásica, en todos los periodos de las tragedias, por ejemplo, esto también se va a dar, porque muchas veces los muertos tienen algo muy importante que decirle a los vivos. Entonces se llega a producir este intercambio, porque la literatura, la fantasía, ¿cierto?, de la literatura así lo permite. Entonces, hay muertos que regresan por su propia voluntad, por ejemplo, Polídoro en Hécuba de Eurípides, o porque son invocados, como Darío en los persas de Esquilo,
Los muertos regresan e interactúan con los vivos, los aconsejan, los previenen de un peligro, o son muertos que vienen a reclamar justicia, ¿cierto? Como este personaje que comentábamos con la compañera, este amigo. Que viene hacia Odiseo, ¿cierto? Para reclamar también una justicia para sí mismo, ¿no? Para reclamar una muerte digna, para reclamar, ¿cierto? Que su cuerpo sea sepultado, ¿cierto? Y que tenga un funeral, ¿no? Como que alguien lo llore, ¿cierto? Y lo entierren allí. Entonces, son muertos que tienen algo que decir, y lo pueden decir, ¿no? En el ámbito de la literatura. Ujú. Em, luego. Luego tenemos que en el siglo II después de Cristo, ujú, quizá David te has encontrado con este autor por allí, es un autor sirio que escribe en griego, ¿no? Luciano de Samosata, y él es el primero que va a escribir un libro completo sobre esto, porque antes eran episodios, ¿cierto? Dentro de una tragedia, en la Odisea, ¿cierto? También va a ser un episodio. Esto va a suceder en el canto 11, puntualmente. Pero Samosata va a ser el primero que va, el gran satírico Luciano de Samosata. ¿ah? Se dice el primer autor de ciencia ficción con su viaje a la luna. Y Luciano de Samosata escribió un libro que eran 31 diálogos. 31 diálogos y los llama así, diálogos de los muertos. Él tiene distintos tipos de diálogos, diálogo de los marineros, diálogo de los dioses, y otro que se llama diálogo de los muertos, que son como 31 diálogos, ¿m? Donde dos o más muertos conversan en el Hades. La temática de Luciano, de esa época, ¿cierto? Era un poco criticar, como era un satírico, era un poco criticar la vanidad de los vivos. Los diálogos de los muertos tienen que ver, precisamente porque, claro, los muertos se encuentran en el Hades, y uno ve, por ejemplo, el esqueleto de Helena, ¿cierto? Que era la mujer más hermosa, ¿cierto? De Grecia, y otros cadáveres, ¿cierto? Esqueletos, las calaveras. Entonces, los personajes, claro, hay uno que le dice a otro, por ejemplo, pero por esto se pelearon todos los griegos y los troyanos, ¿cierto? Haciendo referencia a esta calavera de Helena. Entonces, lo de Luciano va, y que algo muy común también en la poesía griega, o sea, en las obras griegas y latinas de la época, ¿no? Que es el tema de la fugacidad de la vida, ¿no? La fugacidad de la juventud, ¿cierto? La inutilidad de aferrarse a los bienes materiales, ¿no? La crítica a la vanidad, el vanitas, que se llamaba en la época, el vanitas terrenal. Entonces todo eso se critica, ¿no? en estos diálogos de Luciano. ¿No? Y este diálogo de los muertos va adquiriendo códigos. ¿No? Entonces, código va a ser que dos o más muertos, ¿no? Conversan en el Hades. ¿No? ¿Ya? Y normalmente van a ser muertos célebres y anacrónicos. ¿No? Es decir, que se juntan muertos de distintas épocas, que en la vida jamás habrían podido conversar, porque no vivieron en los mismos siglos, por ejemplo. ¿Ah? O en el mismo, no sé, continente, lo que sea. Entonces, van a ser muertos anacrónicos, muertos célebres, que van a tener la oportunidad de encontrarse en el más allá y conversar. ¿Ya? Entonces, va a tener estos códigos genéricos bien delimitados, este género que propone Luciano, que le empieza como a dar forma a esto. Ujú. Luego es súper interesante y aquí es para hablar como de todas las influencias, porque comentábamos con el compañero, ¿cierto? Preguntaba al principio em, si era al final esto como una constante, ¿no? En todos los héroes, qué sé yo, porque se empieza a ver tanto. Y claro, que se transforma en algo muy popular. ¿No? Por ejemplo, en el siglo XVII. Bueno, de partida va a haber muchas experiencias de diálogos de los muertos en la época clásica, latina, en la época latina, y luego en la Edad Media,
en el Renacimiento por la influencia de los carnavales, de la sátira menipea, donde los personajes van a viajar, ¿cierto?, a distintos espacios extraterrenos. Está una obra como La Divina Comedia, etcétera. Y en el siglo, porque claro, hasta Dante quizás todavía estamos con estas reflexiones, ¿no? Como este viaje espiritual, este viaje interno, estas reflexiones sobre la vida. Pero hay momentos en que estos diálogos de los muertos empiezan como a dar un giro. Y esto se produce, por ejemplo, a partir del siglo XVIII, básicamente. Estamos en Francia, por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa. ¿Ah? Bueno, antes acá, 1680, 1712, estamos con la obra de Fontenelle, que él imita a Luciano, que Luciano va a tener muchos imitadores y seguidores, y escribe un libro que se llama Nuevos Diálogos de los Muertos, ¿ah? Al estilo de Luciano de Samosata. Después va a venir Fontenelle, y durante la Revolución se van a escribir muchísimos diálogos de los muertos. Aproximadamente hay como un registro de unos 1700 diálogos de los muertos en la época de la Revolución. Porque al final esto es una forma dialogizada, ¿se fijan? Porque es un diálogo. Los muertos dialogan. Entonces son formas dialogizadas y empieza a ser muy interesante para los autores. Los autores, por ejemplo, que quieren manifestar, por ejemplo, su punto de vista, por ejemplo, a favor o en contra de la revolución, del laicismo de Estado y de muchas cosas en esa época, muchos debates ideológicos, ciencia, religión, etcétera. Entonces recurren a esta forma para hacer dialogar personajes. Entonces, ya desde el siglo XVIII tiene una dimensión mucho más crítica, ¿no? Tiene una dimensión más política, más radical, una dimensión más militante, se vuelven más transgresivos, ¿no? Algunos diálogos incluso más violentos, más vengativos, se publicaban mucho en prensa, entonces algunos autores escribían un diálogo del muerto para contestarle a otro, ¿no? Y se unían en este como debate público, que al final era la literatura en el soporte prensa, entonces se transforma en un lugar de debate público sobre distintos temas. Y estos diálogos de los muertos, fíjense que también van a llegar a Latinoamérica. Van a llegar a Latinoamérica a fines del siglo XVIII, o segunda mitad del siglo XVIII, siglo XIX, también a principios del siglo XX. ¿Ya? Y algunos autores van a empezar a escribir textos. Por ejemplo, acá tenemos un escritor de Perú, ¿no? Pedro Peralta Barnuevo Rochi Benavides. Él escribe Diálogos de los Muertos, la causa académica. Eugenio Santa Cruz y Espejo escribe un libro que él firma como El Nuevo Luciano. Bernardo de Montagudo, un argentino, en 1809 escribe el diálogo entre Atahualpa y Fernando II en los Campos Elíseos. O sea, imagínense la fantasía. Atahualpa conversando con Fernando II en París. José Cecilio del Valle también, a Diálogo de los Muertos sobre la Independencia de América. José Joaquín Fernández de Lizardi, Diálogo de los Muertos de Hidalgo e Iturbide. Entonces, fanfiction. Entonces ya nos podemos preguntar algo que sería ¿por qué hacer hablar a los muertos? ¿Por qué este boom de estos diálogos de los muertos, ¿cierto? De tomar esta forma iniciada por Luciano, que a su vez se inspira de Homero y de Aristófanes. ¿Por qué hacer hablar a los muertos en la literatura? ¿Por qué no podrían ser otros personajes los que están debatiendo sobre la independencia de América o sobre la conquista de América? ¿Por qué los muertos? ¿Por qué aparecen los muertos discutiendo sobre la independencia, sobre la conquista, sobre la revolución, en otras obras, sobre distintas guerras civiles o conflictos internacionales, discutiendo sobre, no sé, el voto femenino,
discutiendo sobre el laicismo de Estado, ¿ah? Y etcétera. Mariana, ¿sí? Se me ocurre a lo mejor que al estar muertos ellos son como más cercanos a la verdad o es un recurso que ocupa quizás el autor para tocar la verdad, que sí, porque está muerto, porque él lo vivió, como porque él estuvo en esa época, a lo mejor ahora habla desde un lugar que nosotros no conocemos y que puede tener muchas más respuestas que nosotros, muchas más explicaciones que nosotros acá. Eso se me ocurre que puede ser como un poco la búsqueda de la verdad, el hacerlos hablar desde, desde esa dimensión. ¿Mm? Muy interesante, porque claro, efectivamente ellos tienen como esa evidencia, ¿cierto? Ese conocimiento. ¿Ah? Y claro, los muertos tendrían lo que Michel Foucault llama la parresia. La parresia es como la capacidad de decirlo todo. ¿Ah? Pan, todo, recia, lo que decimos, decirlo todo, y como dice Mariana, decir todas las verdades. ¿Mm? Y además decirle sus verdades al poder. Es como si los escritores, que ellos mismos quieren manifestar sus posturas, se refugiaran en estos muertos que en el fondo ya se murieron, ¿cierto? Y están liberados, ¿no? De todas las normas, de las etiquetas, de las imposiciones del mundo de los vivos. Además, los muertos ya no tienen nada que perder. ¿Qué puede perder un muerto? Ujú. Tienen más libertad, ¿cierto?, de mirar la vida y de poder decirlo todo. Entonces, imagínense, el autor con un personaje muerto lanza todo, ¿ah? Lo que quiere decir. Hay una escritora argentina que me gusta mucho, no se me va a ir su nombre, que habla de las voces en la escritura. La voz, ya me va a venir su nombre, la voz de la escritura y la voz en la escritura. Ella dice que hay dos voces. Ella escribió un libro que se llama Los protocolos de la voz. Entonces dice que en la literatura hay dos voces. Está la voz de la escritura, o sea, de los personajes, ¿no? Lo que dicen los personajes, por ejemplo, en este caso lo que dicen los muertos, y lo otro es la voz en la escritura, que es la voz de la ideología productora, y del autor, que a veces uno está leyendo, por ejemplo, a un autor y dice, no sé, es Baudelaire el que está hablando aquí, el que está criticando y como que se percibe un poco la voz de esta ideología dentro del texto. Daniel, ¿sí? Sí, es una pequeña duda. Si es que están muertos, claro, tienen todo esto que usted dice de la libertad para criticar, para hablar lo que quieran, pero de cierta forma igual ellos no pueden hacer nada para cambiarlo. O sea, su crítica también es una cosa media vacía, en el sentido de que aun cuando puedan hablar y criticar todo desde su lecho o de su lugar de muerte, el presente lo pueden cambiar o no. Por- En estos tipos de diálogo, no, pero en otros tipos de obra los muertos sí reaparecen para darle un mensaje a los vivos, dentro de lo que es la obra misma, ¿no? Como para prevenirlos de un peligro, que no hagan No, esto, no claro. hagan lo otro. Ahora, cuando hablamos de un problema como del contexto real del autor, una guerra, un debate, una lucha ideológica, etcétera, claro, los autores utilizan em, estos personajes, la voz de los muertos, como para ellos, como autores, posicionarse en el campo cultural, y en el campo de debate, ¿cierto? Y generar, y claro, ahí se podría producir un cambio desde la labor de los intelectuales, en el fondo, Claro, sí. ¿no? Más Desde que la nada labor de los intelectuales. me refería a Mm. los muertos que estaban en el Hades, porque incluso, no sé, pues Shakespeare tiene como pasajes donde sí pueden haber cosas que los muertos pueden
pueden ser pueden ser importantes en la historia. Pero más que nada la parte de ya, Odiseo viaja es que es para entender algo que tengo como idea en la cabeza. Viaja al Hades y estos muertos del Hades están criticando todo lo que hacen los que están vivos o lo que hicieron ellos cuando estaban vivos y que no pudieron cambiar. O sea, desde su lugar de muerte es súper fácil criticar cosas, pero al final mi consulta era si ellos podían cambiar algo del presente estando muertos. Esa, más que nada. Ellos podrían cambiar algo del presente, por ejemplo, en el caso del amigo, ¿no? Del amigo que está muerto, que murió en un accidente, ¿cierto? En la casa de Circe, ¿no? Él de cierta manera, al lograr hablar con Odiseo y pedirle que rescate su cuerpo, que lo entierre, que le dé un funeral, él podría resolver algo, ¿no? Podría lograr, ¿no? Cambiar algo, ¿no? Como algo injusto, ¿cierto? Algo como de su propia vida, ¿no? Podría cambiar. Ujú. Entonces ahí podría haber un ejemplo de un personaje, ¿cierto? Que sí, ¿no? Podría, ¿ah? Hablando con un vivo, porque es diferente. ¿Ah? Acá estamos hablando ya de diálogos entre muertos. ¿Ah? En la literatura más antigua, como el caso de Odiseo, no son dos muertos los que conversan, conversa un muerto con un vivo. ¿No? Entonces, cuando conversa un muerto con un vivo, es diferente, porque el muerto le va a pedir cosas a los vivos que el vivo va a hacer y va a llevar a cabo, ¿me entiendes? En su espacio vital. ¿No? Le va a advertir al vivo de algún peligro o de algo que tiene que hacer o no hacer. ¿Ah? Y después el vivo lo va a replicar en su vida. Ujú. Entonces, es distinto ahí, ¿ah? Si es entre un muerto y un vivo este diálogo, o si es un diálogo que se queda, ¿ah? Solamente en ese contexto del Hades, porque son dos muertos los que están conversando. Eso obviamente se queda como encapsulado ahí, ujú, en el Hades. ¿No? Ya, pero en esta progresión, un poco que van teniendo estos diálogos, que pasan de dialogar un muerto con un vivo a dialogar dos muertos, ¿ah? En el Hades, ¿ah? Y a ir criticando, ¿ah? Diversos temas. Acá ya estamos en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿m? Donde los autores utilizan estos diálogos, ¿no? Para poder debatir, ¿no? Sobre temas importantes de la sociedad, porque es lo que ellos quieren decir. ¿Ah? Pero como ellos no lo van a decir, y lo van a decir a través de su literatura y de sus personajes, lo hacen a través de estas voces, ¿cierto? De estos personajes que pueden criticar, ¿ah? A los gobiernos, a la iglesia, a los reyes, a lo que sea, ¿no? Igual pueden dar luces a los personajes, claro, también llegar al lector, ¿no? Son voces que por ser muertos quizás tienen más autoridad dentro de su discurso literario, ¿no? Y tienen un rango superior. Y muchas veces cuando avanza esta ficción, porque va a depender cómo los autores lo aborden, eh, a veces hay un diálogo entre los muertos. Por ejemplo, estoy pensando en esta novela, Cosas de los vivos, contadas por los muertos, que es una obra chilena de 1896, donde los muertos, un grupo de muertos, está conversando, ya no está en el Hades, ¿ah? Están en el cementerio general, ¿ah? Porque el cementerio general en esta época, imagínense la cuestión de cementerios y todo ese tema, ¿ah? Va a ser un lugar simbólico, ¿ah? Para la lucha por el laicismo de Estado. Entonces los muertos están conversando en el cementerio general, porque al autor le sirve más que estén en el cementerio general y no en un Hades ahí perdido de la antigüedad, ¿ah? Sino que están en el cementerio. Y hay un vivo en el cementerio que está escuchando todo, ¿no? Que está escuchando a los muertos, y ese vivo es el que se va a encargar, en la novela, ¿cierto?, de anotar todo lo que está escuchando, ¿no? Así como el coloquio de los perros de Cervantes, ¿cierto? Y se va a encargar de escribir todo y publicarlo en el periódico y transmitirlo a los vivos, para que llegue a los vivos. Entonces ahí los escritores hacen todas sus
sus jugarretas, y alteran un poco ahí los códigos genéricos. Y esto es bien interesante. Y no van a ser luego solo muertos, los personajes que van a tener quizás estas características. Pensemos en el coloquio de los perros, que son perros. ¿No? El mismo autor de Cosas de los vivos contadas por los muertos tiene un libro que se llama Memorias de un perro escritas por su propia pata, ¿no? De 1893, donde es un quiltro, ¿no? Marginado de la sociedad, ¿cierto? Como los pícaros, ¿no? De la novela picaresca, ¿no? Pero que pueden decirlo todo. A veces son niños en la literatura, son locos, ¿no? Pero son distintos personajes que tienen esta facultad, de la perresía. Uh-huh. Esto que hablaba Foucault, del poder decirlo todo. Uh-huh. No sé, Daniel, si tienes todavía alguna consulta. No, no, sí, súper bien. Quería responderme a eso también, un poco por algo que estaba desarrollando, pero me quedó súper claro. Gracias. ¿Sí? Sí, Después cualquier cosa, Daniel, si quieres continuar con el tema o cualquier cosa, podemos conversar por correo. ya, Ujú. perfecto. Ya, muchas gracias. También, por si después de la clase te surgiera, ¿cierto? Algún comentario, alguna cosa que te pueda servir para lo que a ti te gusta leer o investigar, podemos seguir conversando. Por ejemplo, acá tengo un fragmento del texto de Bernardo Monteagudo, el diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Elíseos, de 1794. Dice, convenceos, le dice Atahualpa, le dice, convenceos de que los españoles han sido unos sacrílegos, atentadores de los sagrados e inviolables derechos de la vida, de la libertad del hombre. Conocer que como envidiosos y airados de que la naturaleza hubiese prodigado tantas riquezas a su América, habiéndolas negado al suelo hispano, lo han hollado por todas partes. Confesad, en fin, que el trono vuestro en orden a las Américas estaba cimentado sobre la injusticia y era el propio asiento de la iniquidad. Uh-huh. Entonces, este es el tono, ¿cierto?, que van tomando, los diálogos de los muertos en esta época, en que son los mismos autores, en este caso Bernardo de Monteagudo, ¿cierto? El que se posiciona, Bernardo de Monteagudo era un intelectual, casi todos los autores del siglo XIX, de estos hombres de letras, en realidad son intelectuales y al mismo tiempo son periodistas y qué sé yo, manifestando su postura, ¿cierto?, a través de un personaje, a través de Atahualpa, ¿cierto?, diciéndole todas sus verdades al español. José Cecilio del Valle, diálogo de diversos muertos sobre la independencia de América. Acá está conversando Cristóbal Colón con el filósofo francés Rousseau. O sea, jamás coincidieron en la vida, ¿cierto? Pero en el más allá pueden conversar. Y Cristóbal Colón le dice, la América ignoraría hasta ahora la religión divina de España, continuaría idólatra adorando al sol. Y Rousseau le contesta, hacer uso de la fuerza para extender la religión es hacer odiosa a la misma religión. Perseguir, matar, quemar para propagar el evangelio es ofender a la religión e insultar a la razón. Uh-huh. Vamos a tener además también mujeres escribiendo Diálogo de los Muertos. En España está Carmen de Burgos en el siglo XIX con su libro La voz de los muertos. Uh-huh. Y es interesante lo que hace Carmen de Burgos, porque vuelve un poco a lo de Homero en la Odisea, que es hacer conversar a un muerto, con un vivo. No son dos muertos, ¿no? Es un muerto con un vivo. Entonces, en este texto, La voz de los muertos, hay distintos diálogos sobre distintos temas que le interesan a Carmen de Burgos en el siglo XIX y principios del siglo XX. Por ejemplo, hay un diálogo que es entre don Juan Tenorio y una feminista. O sea, imagínense ese personaje, Juan Tenorio, conversando con una feminista. La feminista lo destruye, a Juan Tenorio. Juan Tenorio ya no tiene argumentos, para poder conversar con esta mujer.
Todas las ideas de Juan Tenorio ya están son completamente censurables, ¿ah? Em, para Carmen de Burgos. Y es interesante que en el siglo XIX, en la misma época en que Carmen de Burgos escribe La voz de los muertos, en Chile aparece un periódico que se llama La voz de los muertos. Es un periódico espiritista que tuvo como 11 números, algo así, no tantos, ¿no? Pero tuvo su importancia, ¿ah? en la época, ¿ah? Porque la prensa va a ser súper importante. La literatura en esa época es a través de la prensa. Son los periódicos como La Época y otros los que publican como folletín las grandes obras. Dostoyevsky, Flaubert, Solá, Balzac, otros rusos también. Y escritores chilenos, por ejemplo, esta novela que yo les mencionaba antes, Cosas de los vivos contadas por los muertos, también se publica en periódicos satíricos. Ahí la gente cada semana puede leer un pedacito, ¿cierto?, de la novela. Entonces la prensa es un soporte vital, ¿no? Entonces aparece este periódico espiritista, donde los muertos opinan, se convoca a los muertos, ¿cierto? Y ellos, como en sesiones de espiritismo, y los muertos vienen a dar su opinión, ¿cierto? Sobre cosas que están pasando, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Ya tenemos escritores como Juan Rafael Allende, ¿cierto? Él tiene una obra que se llama Juicio Final, que es un hombre esas son novelas chilenas, un hombre que sueña su muerte. Esto es muy similar a los sueños de la muerte de Quevedo. Quevedo es otro autor, ¿cierto? Donde el personaje viaja, como en la Divina Comedia, al cielo, al infierno, al purgatorio y al cielo. Y en Juicio Final es lo mismo, este personaje sueña su muerte y se encuentra con Mefistófeles, ya me acuerdo, y va, algunos de ustedes me ayudan con el nombre, va a todos los espacios, ¿no? Infierno, purgatorio, cielo. También está Genaro Prieto, quizás muchos de ustedes en el colegio leyeron a Genaro Prieto, lo conocen por El Socio, la novela El Socio, que en mis años se leía en el colegio. Pero él tiene Diálogos de los Muertos también. 10 minutos con Diógenes el Cínico, un diálogo entre un vivo y un muerto, y Un muerto de mal criterio, que es un diálogo solo de personajes muertos. Es un juez que se muere y sigue haciendo su trabajo, ¿cierto? Y va juzgando a las almas en el purgatorio y decide para dónde los manda, si los manda al infierno o si los manda al paraíso, o si se siguen quedando en el purgatorio. Luego, claro, ya este formato así como de Luciano, acá está el periódico, y el texto de Carmen de Burgos. Em, ¿Qué les iba a decir? Se me fue la onda porque... Ay, miren, aquí está Hans. Les decía, claro, que estos códigos de Luciano de Samosata, así como más, dos o tres muertos, dos o más muertos en el infierno, célebres, anacrónicos. Después los autores lo van tratando con cierta libertad, es como lo que sirve a ellos. ¿Mm? Acá tenemos a Magnus Essenberger, un autor alemán que falleció hace poco, y tiene unos diálogos que se llaman diálogos entre inmortales, muertos y vivos. Y este es un texto, imagínense, año 2021. Ujú. Y los muertos conversan en un talk show, en la tele. Ujú. ¿No? Como estos talk show que hay en Estados Unidos, así. Y están invitados. Está como el plato ahí de la tele. Hay un periodista, un entrevistador, y estos muertos están invitados, están sentados ahí. Está Rabelais, el escritor francés del Renacimiento, así, y otros más, un chino, varios personajes, y conversan en este programa de televisión. Entonces, después cada autor le va dando la libertad y el formato que quiere. Y luego este tema del encuentro entre vivos y muertos lo vamos a ver, imagínense, después en cuántas obras no van a seguir abordando este tema, ¿cierto? Porque es infinitamente rico. Pensemos, no sé en qué otras obras pueden pensar ustedes, pero por ejemplo, yo recuerdo a Pedro Páramo. ¿Leyeron Pedro Páramo de Rulfo? Se parece también a la Divina Comedia, ¿no? Al infierno. Pedro Páramo va a buscar a su padre, ¿ah? Y que está muerto.
y empieza a bajar por esta ciudad, y como que baja, y da esa sensación de que va bajando, 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 ¿cierto? Hasta encontrar a su padre. ¿Ah? Y María Luisa Bombal también, en las letras chilenas, La Amortajada. Ujú. En la literatura brasileña están las memorias de Brais Cubas, así, que es un personaje que murió, ¿cierto? Y narra sus memorias. Ujú. Entonces, esto se va a ver, ¿cierto?, de distintas maneras en la literatura. Ujú. Ahora, claro, todo esto podríamos decir como género propiamente tal, a lo que hasta lo que estábamos viendo en el siglo XIX. ¿Ah? Por ejemplo, diálogo entre don Juan Tenorio y una feminista, o estos diálogos entre Atahualpa y Fernando II en los Campos Elíseos, en París. ¿No? Todo esto remite, obviamente, a Luciano de Samosata, ¿cierto? Que hacía dialogar estos muertos célebres, anacrónicos en el Hades. ¿Ya? Pero ¿cuáles son entonces las referencias de Luciano? ¿No? Luciano de Samosata es un autor que aparece, así como en su medio cultural, con muchas influencias. Es un escritor satírico muy entretenido, es un autor que si uno lo lee ahora, si yo les paso, por ejemplo, Viaje a la Luna de Luciano de Samosata y les digo que es un libro que apareció el mes pasado, pareciera que sí, de tan actual que es su escritura, y como uno lo lee como si fuera, nunca se va a imaginar quizás, como por el lenguaje de Luciano, que es un autor del siglo II. Y por eso muchos lo consideraban como un escritor poco serio, ¿m? Quizás por esta forma, quizás tan amena, tan directa de escribir. ¿Ah? Entonces Luciano viene con muchas influencias. Ujú. Y una de esas influencias es la obra de Homero, también la obra de Aristófanes, todo lo que es la comedia, va a ser una influencia para él, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el humor, también en la literatura. Entonces, la gestación, entonces, como, ¿dónde está la gestación de este género? En el canto 11 de la Odisea. Para muchos investigadores, como por ejemplo Eric Bollon, autor del Diálogo de los Muertos del año 2012, una investigación, o en las ranas de Aristófanes, pero que es posterior a Homero. Entonces, el canto 11 de la Odisea sería el primer registro, como de la literatura occidental, donde se habla, ¿cierto?, de este tema, ¿cierto? Y acá venía la parte que ya conversamos, ¿no? Pero yo les dejo, ustedes tienen el PowerPoint para que lo puedan ver. Aquí ahondamos en todo lo que es la parresía de Foucault, que les puede servir también para hacer un trabajo. Se puede buscar, ¿cierto?, algún texto, ¿cierto?, sobre la parresía, y eso que viene más abajo. Unas citas de Elías Canetti. Elías Canetti tiene un libro también muy lindo, ¿ah? El libro Contra la Muerte. ¿No? Es un libro maravilloso, se los recomiendo absolutamente, del 2017, la edición que yo tengo del 2017. Elías Canetti, Premio Nobel de Literatura, el libro Contra la Muerte. Y en ese libro él va escribiendo, no es como una novela, sino que es como un diario donde él ha ido registrando diversas ideas, cosas que se le vienen a la mente sobre la muerte, porque Elías Canetti, así como este pintor español famoso, Dalí, el Canetti le tenía terror a la muerte. Terror, 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 terror. Entonces va registrando todo ese miedo y otros pensamientos y otras cosas a través de este diario que luego se publica. Elías Canetti dice en una parte, por ejemplo, y esto es muy interesante: qué ardides, qué subterfugios, qué pretextos y engaños no utilizaríamos tan solo para que un muerto volviera a estar aquí. Un poco la literatura, ¿cierto? Como habíamos visto antes, es este espacio simbólico que permite, ¿cierto?, que los muertos vuelvan a estar aquí. Uh-huh. Bueno, aquí hay otras citas del texto de Canetti que ustedes pueden revisar. Es interesante también que creo que Daniel había mencionado como el término post-mortem,
cuando hablabas al principio, ¿cierto? Estos relatos post-mortem, relatos después de la muerte. No solo hay literatura en el siglo XIX, también todo este tema post-mortem y todas estas ardides y subterfugios y pretextos y engaños para hacer parecer que un muerto todavía está aquí, o para poder convocarlo de cierta manera o retenerlo de cierta manera, aparece también en la fotografía post-mortem, que también esta fotografía post-mortem aparece en la literatura del siglo XIX, y principios del siglo XX. Hay cuentos de Horacio Quiroga, de Juan Rafael Allende, que hablan sobre la fotografía post-mortem. ¿Alguno de ustedes conoce este tipo de fotografía? ¿La ha visto? Fotografía típica del siglo XIX, nacida en Europa, en Francia, 1836 empezaron los primeros como daguerrotipos, antes de poder hacerlo con las cámaras. Se populariza en Europa y después llega a toda América, tanto América del Norte como América del Sur, Chile, Colombia, México, Argentina, Estados Unidos. En algunos lugares existe hasta el día de hoy. Y se dice que en Chile se practicó, por lo menos en el sur de Chile, hasta 1950. ¿Es que alguno de ustedes conoce este tipo de fotografía? ¿Ha escuchado hablar o ha leído sobre ella en literatura? Ay, no, Daniel, esa película yo la vi sin saber lo que era para estudiar inglés. Yo estaba estudiando inglés en esa época en un instituto y el profesor siempre ponía Friends, y a mí ya me tenía hasta la coronilla las clases con Friends. Entonces dijo, vean una película en inglés. Yo veo y agarro los otros, porque mi papá la tenía. Estuve de verdad, un mes y medio sin dormir y fue la última vez en mi vida que yo vi una película de terror. Dije, nunca más. Pablo José Herrera, aquí en Chile se fotografiaba a los niños nacidos muertos, a los angelitos. Se fotografiaba a los angelitos. Claro, entonces, es súper interesante porque está y relacionado también con cómo se viven las letras en la literatura. Existen tres tipos de fotografía post-mortem. La fotografía post-mortem, donde el muerto se retrata como tal, o sea, muerto, como a veces se retrataban a niños o celebridades, ciertos escritores. Ahí se les fotografiaba muertos en su cajón, o rodeados de sus familiares, sabíamos que estaba muerto. El otro es la fotografía post-mortem as sleeping, que la llaman así porque en Estados Unidos les dieron sus términos, que es donde se fotografía al muerto como si estuviera durmiendo, ¿no? Entonces, por la posición que tiene, y de repente como está en la cama, y la posición de las manos, de las piernas, de estas sábanas desordenadas, da la sensación de que solo está durmiendo y de que en cualquier momento se va a despertar. A veces están los hombres así durmiendo en un sillón, que están descansando. Entonces, solo la imagen de que están vivos, pero están durmiendo. Y luego está la fotografía post-mortem as alive, que es fotografiar a los muertos como si todavía estuviesen vivos. De ahí viene todo el tema de las ardides y los subterfugios y todos estos engaños, ¿cierto? Para que estos muertos parezcan vivos todavía, ¿cierto? Y no abandonen este espacio vital sin tomar, ¿cierto? Aquella imagen. Y ahí pasan una serie de cosas, porque los fotógrafos se tenían que desplazar a la casa de la persona que había fallecido. Eran entre 8 y 11 horas de trabajo, porque tenían que restituirle al muerto su verticalidad, porque lo paraban con atriles, los amarraban a muebles, a los sillones, les tenían que restablecer su mirada, les tenían que abrir los ojos, ¿cierto? Los maquillaban. A veces cuando no se le podían abrir los ojos, se retocaba el negativo. Se dibujaba el ojo abierto en el negativo y quedaban unos efectos así medio raros. Pero a veces sí se lograba abrir los ojos y se fotografiaba a esta persona como si todavía estuviera viva.
en una situación como cotidiana en la casa, a veces sentado a la mesa en una cena con los familiares. ¿Ah? A veces hay fotografías de hermanos, ¿ah? Y a veces cuesta ver cuál es el que está vivo y cuál es el que está muerto, ¿ah? Porque están fotografiados con sus juguetes. Ahí busqué fotos, dice Mariana, qué miedo. Claro, es que lo que pasaba con esta foto post-mortem es que muchas personas en esta época, pensemos lo que significaba en esta época ir al fotógrafo. O sea, ir al fotógrafo era todo un evento. ¿Ah? Las personas iban al fotógrafo, se arreglaban y entonces tomaban esa foto familiar. Y está, como mencionaban también en esta película, nosotros se puede ver la importancia del álbum familiar. ¿Mm? Hay un tema con el álbum familiar, en estas épocas, que ahora ya con las fotos digitales y todo hemos ido un poco dejando lo del álbum, pero en esa época era el álbum. Los tiempos de exposiciones además eran más largos, ujú, como dice Pablo. Entonces, imagínense, para tomar una foto la persona no se tenía que mover. Incluso existían pedestales no solo para los muertos, existían pedestales también para los vivos, para que pudieran mantener la posición durante todo el tiempo que duraban estas tomas. Uh-huh. Eh, entonces, claro, lo que pasaba con esta fotografía post-mortem, dice, se ve que gente de dinero. Pudo haber sido muy caro. En una época fue caro al principio, pero después se democratizó la práctica, y mucha gente o la mayoría de la gente podía acceder a estas fotografías post-mortem. Y muchos fotógrafos en Santiago, en Valparaíso, se pueden ver cuando uno ve los periódicos de la época, así como en la Biblioteca Nacional salen las publicidades. Con las frases así como antes de que tu ser querido desaparezca, captura, no sé. Entonces, ¿cómo se llama? Claro, estaba este tema que uno dice, ¿por qué? Porque esta foto que nos puede parecer macabra, ¿no? Como, de este muerto así como si estuviera vivo con los ojos abiertos. A veces les tenían que quebrar hasta los huesos, les tenían que quebrar los huesos para poder sentarlos, para poder darles distintas como posiciones, movimientos, era bien terrible. Entonces, lo que pasaba es que eran muchas personas, especialmente niños, pero también adultos, nunca habían ido al fotógrafo, nunca se habían tomado una foto. Entonces piensen que esa persona se iba a morir y no iba a quedar ningún registro visual de la existencia de esa persona en el álbum familiar como para que lo conocieran el resto de la familia o las otras generaciones. O sea, no quedaba ninguna prueba, como tangible, como que es la foto, de que esa persona había existido. Entonces, esta fotografía post-mortem era la última oportunidad de tomar esa foto que nunca se había tomado en vida. Por eso que en Francia, una vez hubo una exposición grande en Francia, en este museo grande, el Museo d'Orsay, sobre fotografía post-mortem francesa. La llaman el primer y último retrato. Es la primera y última foto. Entonces, de ahí viene la necesidad de tomar una foto. No sé por qué hacer todo esto, estos ardides, ¿cierto? Estos subterfugios de los que habla Canetti. Es para poder tomar esa foto que nunca se tomó. Uh-huh. Y dejarla en el álbum familiar. Bueno, nos fuimos de tema, pero igual es súper interesante. Y también aparece en la literatura, es parte también esta fotografía de lo que es. De hecho, en la novela que ya les mencioné, que le he mencionado varias veces, Cosas de los vivos contadas por los muertos, hay un capítulo donde una muerta relata en primera persona todo lo que vivió. Ella relata todo lo que tuvo que padecer para poder ser fotografiada. ¿No? Porque su marido quiso hacer una foto post-mortem, llamó a un fotógrafo. Y ella relata todo. Y es súper interesante porque es literatura, es ficción, y ella relata en primera persona todo lo que ella sufrió, todo lo que el fotógrafo le hizo para poder tomar una foto. La cultura andina, tacameña y coya en Chile hace mesa de muertos, misa de muertos el 1 de noviembre, las fotos, sus nombres deben estar en la mesa. Ah, porque de lo contrario las almas no vienen y mueren en el universo. Entonces la muerte o muertos siempre han sido y son importantes. No tenía idea.
Mira, qué interesante. Aparte, claro, como dice Claudia, ahí ya si uno empieza a meterse en el tema de la muerte en la literatura, del contacto con los muertos, del viaje al Hades o de los muertos que regresan al espacio vital, ya sea por invocación, ya sea porque regresan por su propia voluntad, y todo el tema es infinitamente rico, ya porque ahora estamos viendo el ejemplo de Homero y su influencia en toda la literatura posterior, pero estamos centrados en el mundo mental. O sea, imagínense en otras culturas todo lo que debe existir, ¿cierto? Y la riqueza en torno a todos estos temas, en los mitos, en las leyendas, en los cuentos tradicionales, uh-huh, de distintas culturas. Uh-huh. No sé si alguno de ustedes tiene algún otro comentario. En esta clase, más bien, como claro, lo que les había dicho un poco al principio, ¿no? Como pretendía ahondar en la importancia de este canto, y lo que este canto trajo para la literatura posterior. Porque claramente Luciano de Samosata se inspiró en Homero, ¿ah? Probablemente Aristófanes también, porque estamos dentro de la literatura occidental, y va a ser un canto relevante, ¿no? Porque va a dar el puntapié inicial, como se dice de cierta manera, para este tipo de pasajes, ¿cierto?, en la literatura, ¿no? Este intercambio simbólico entre vivos y muertos y poder que el mundo de la literatura sea este espacio, ¿no? Este espacio que nos permita, ¿no? Traspasar, ¿no? Estas fronteras que en la vida real, en el espacio vital, pareciera que nos separan, quizá no, porque va a depender cómo lo viva cada uno, ¿cierto? Eh, Eso decía también en una cita de Canetti, acá al final, que creo que no la leí. Quizás sería interesante verla, ¿no? Haber estado por aquí, ¿no? Aquí está justo, ¿no? Dice, despreciables me parecen los sacerdotes de todas las religiones que no pueden regresar a los muertos. Ahí él dice, Canetti, ¿por qué no los pueden regresar? ¿Por qué no pueden volver? Dice, no hacen sino controlar una frontera que nadie puede traspasar. Administran lo perdido de manera que siga perdido. Prometen una peregrinación a un lugar desconocido para disimular su impotencia. Están contentos de que los muertos no regresen, ¿no? Los mantienen al otro lado, ¿no? Por alguna situación, dice Canetti, de conveniencia o de incapacidad. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, obviamente va a depender cómo cada uno viva, ¿no? Esta experiencia también, ¿no? Como de la muerte en la vida y de cómo se relaciona a lo mejor en su vida con sus muertos. Uh-huh. ¿Cierto? Pero la literatura va a ser un espacio muy bonito, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Para abordar este tema y permitirnos, sí, a ser testigos de todas estas cosas, como por ejemplo el encuentro de Odiseo y su mamá, que es maravilloso. A mí me hace llorar. Yo cada vez que leo la Odisea, como el canto con el que se me caen los lagrimones, cuando Odiseo se encuentra con su mamá. Uh-huh. No sé si hay algún comentario adicional. Con esto vamos a ir cerrando ya la fase de literatura antigua. Uh-huh. Porque tenemos que ir avanzando un poquito. Quizás la próxima clase podemos hacer algunos comentarios igual todavía de algunos escritores, quizás Hesíodo, como para enriquecerlo un poquito más, no quedarnos solo con Homero. Mariana, ¿sí? Profe, ahora el próximo libro que debemos leer es La Ilíada o pasamos a otro libro ya antes de la primera solemne. Yo les recomendaría, porque la primera solemne quedó para la próxima semana, ¿cierto? Para el 8, ¿m? Para el 8. Y de ahí ya empezamos. ¿Ustedes saben si tenemos clases el lunes 15? El año pasado no hubo, profesora, esa semana de receso.
El año pasado no hubo. semana de receso. Sí, tuvimos El semana año de pasado no receso. hubo. A Claro, lo mejor esta normalmente semana igual. no, ¿ah? Nos veríamos el 22. Entonces ya tenemos que ir avanzando porque vamos a dar un salto, ¿ah? a, a la edad media. Vamos a dar un tremendo salto. Entonces, yo les recomendaría leer la Eneida de Virgilio solamente si quieren hacer un trabajo sobre la Eneida de Virgilio. Solamente si quieren hacer un trabajo sobre la Eneida de Virgilio, léanla. Si no, les recomiendo que empiecen desde ya y conectándonos con este tema que vimos hoy día, pasen a la Divina Comedia. Porque la clase de la Divina Comedia va a llegar ya como el 22 de septiembre. Vamos a estar en ese periodo y hay que leer el infierno y es largo. Entonces yo les recomendaría eso. Como ir cerrando esta etapa, la Ilíada, la Odisea. La próxima clase quizás yo voy a hacer una síntesis, como les decía, hablar quizás de otros autores un poquito, como Hesíodo, que sé yo, para no quedarnos solo con lo que fue Homero en esta época. Y después ya vamos a tener nuestro receso y vamos a volver con Dante. Entonces, mi recomendación sería leer la Divina Comedia, el infierno, más que la Eneida. La Eneida solo para los que quieran hacer un trabajo sobre ese texto. ¿Sí? ¿Les parece? Ya, profe, súper, muchas gracias. Sí. De nada, de nada, de nada. Nos vemos el próximo 8. El lunes 8 nos vemos, justo antes del receso, que es la semana donde van a entregar los trabajos. ¿Ok? No, Pablo, no pasa nada. Nos vemos. Que tengan una excelente semana. Gracias, profesor, igualmente. Chao, chao. Buenas noches.